Como vimos en la segunda parte de esta teórica, el sistema somatosensorial provee información acerca de estímulos externos e internos a lo largo de todo el cuerpo. En esta parte, revisaremos los conceptos asociados al procesamiento del dolor y la temperatura. Como ocurre con el tacto y la propiocepción, los somas de los receptores nociceptivos y de temperatura también se alojan en el ganglio de la raíz dorsal. La información paralela procesada por las fibras aferentes de estos receptores se transmite al sistema nervioso central a través de dos cordones principales. La información sobre dolor y temperatura viaja al sistema nervioso central por el sistema anterolateral, ilustrado aquí en azul, mientras que la información sobre tacto y propiocepción lo hace a través de la columna dorsal del menisco medio, ilustrado en rojo. En esta clase nos enfocaremos en el sistema anterolateral. El dolor es la experiencia sensorial y emocional asociada al procesamiento de estímulos que causan daño tisular. Los nociceptores son terminaciones periféricas de las fibras aferentes primarias, también conocidas como terminaciones libres, que responden al daño tisular producido por estímulos térmicos, estímulos químicos y mecánicos. Los nociceptores están ubicados en la piel y mucosas, en las articulaciones y los músculos, y en menor medida en las vísceras. Debido a que los receptores nociceptivos son terminaciones libres, es convencional clasificarlos según el tipo de fibra. Como vimos en la primera teórica, tanto el diámetro del axón de la neurona aferente como si está o no mielinizado determinan la velocidad de conducción del potencial de acción. Los axones de los nociceptores pueden ser de dos tipos, fibras A delta y fibras C. Ambas son mucho más pequeñas que las de los mecanorreceptores y por lo tanto son más lentas. Las fibras A delta son mielínicas y su velocidad de conducción es mayor que las fibras C, que son de menor diámetro y amialínicas. Por lo tanto, según el tipo de fibra, el procesamiento del dolor será más rápido o más lento. Las fibras de tipo C, además de sensar dolor, median también la sensación de picazón y el tacto protopático, que a diferencia del epicrítico, asociado a los mecanorreceptores táctiles, es el tacto grueso con poca resolución espacial. ¿Cómo participan estos dos tipos de receptores nociceptivos en la percepción del dolor? A partir de la estimulación de nociceptores en sujetos normales, se ha visto que la percepción del dolor puede descomponerse en dos fases. Una temprana, caracterizada por un dolor agudo, seguida de una más tardía y duradera de dolor difuso. Puntualmente se ha visto que ante un estímulo doloroso se reclutan inicialmente las fibras rápidas de tipo A delta. Si la intensidad se incrementa, entonces se reclutan fibras lentas y amialínicas de tipo C. Por lo tanto, se cree que esta dinámica en la percepción del dolor se aplicaría por las distintas características de los receptores, con la fase aguda asociada al reclutamiento de las fibras rápidas y la fase tardía y duradera al reclutamiento de las fibras lentas. Los opiáceos, cuyo mecanismo veremos más adelante, actúan eliminando la fase lenta. Los receptores de temperatura son distintos de los receptores nociceptivos que sensan dolor. Hay receptores específicos para cada modalidad. Esta especificidad puede ser ilustrada con este experimento en el que se utilizaron electrodos transcutáneos, como el que se observa acá, para registrar los potenciales de acción de nociceptores y termorreceptores a medida que se aumentaba la intensidad del estímulo térmico. El gráfico de arriba muestra que al aumentar la intensidad del estímulo térmico, en rojo, aumenta la frecuencia de disparo de los termorreceptores, pero no así la de los nociceptores. De hecho, los nociceptores solo aumentan su frecuencia de disparo alrededor de los 45 grados, temperatura en que el estímulo térmico se considera nocivo. Esta relación se puede observar más claramente en la figura de abajo, que muestra cómo varía la frecuencia de disparo en función de la intensidad del estímulo. Noten cómo, a temperaturas cercanas a los 45 grados, la frecuencia de disparo de los termorreceptores, indicada en azul, ya está saturada, mientras que la de los nociceptores, indicada en negro, continúa en aumento conforme se intensifica el estímulo. Se cree que las sensaciones de calor y frío no nocivo mediadas por termorreceptores están procesadas por fibras que responden al calor
y otras que responden al frío. La respuesta de un organismo a estímulos nocivos es multidimensional, involucrando componentes discriminativos, afectivos y motivacionales. El sistema nervioso procesa estas modalidades en forma paralela. La vía espinotalámica media los aspectos sensoriales discriminativos del dolor, es decir, su localización, su intensidad y su calidad. Esta vía también media el componente inicial o primera sensación del dolor. Se cree que estos aspectos dependen de la información transmitida a través del núcleo ventral posterolateral del tálamo hacia la corteza somatosensorial primaria y secundaria. Las neuronas corticales que forman parte de esta vía poseen campos receptivos pequeños y localizados. Otras vías del sistema anterolateral, como la vía espinoreticular y la espinomesencefálica, procesan información sobre los aspectos afectivos y cognitivos del dolor, como ser el sentimiento desagradable, el miedo y la ansiedad que provocan. El espino reticular proyecta las regiones de la formación reticular en el bulbo raquídeo. Por otra parte, la vía espinotalámica mesencefálica proyecta al núcleo parabraquial en la protuberancia y al colículo superior y la sustancia gris periacueductal en el mesencéfalo. Estas regiones proyectan a su vez a la amígdala y al hipotálamo y a través del tálamo a la corteza cingulada anterior y a la ínsula, que en conjunto forman el sistema límbico. El sistema límbico tendrá un rol clave en el procesamiento de los aspectos motivacionales y afectivos del dolor. Anteriormente vimos que los receptores táctiles se adaptan ante la presencia de un estímulo continuo. Esto no ocurre en el caso del dolor. La sensación de dolor no solo no se adapta, sino que se intensifica. Este cambio de sensibilidad genera un estado de amplificación del dolor conocido como hiperalgesia. En la hiperalgesia periférica, las propiedades funcionales de los nociceptores cambian como consecuencia de una anoxa. Ante el estímulo nocivo, los nociceptores liberan mediadores como el CGRP y la sustancia P en la zona inflamada que van, entre otras cosas, a aumentar la vasodilatación y la liberación de histamina por parte de los mastocitos. Otras células como los macrófagos, basófilos, etc., liberan protones, serotonina, prostaglandinas y citoquinas que interactúan directamente sobre los terminales nociceptivos, aumentando su respuesta a la anoxa. Los antiinflamatorios de tipo AINES actúan a este nivel inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, lo que reduce la liberación de sustancias inflamatorias y por ende la activación de los nociceptores. La hiperalgesia central resulta del aumento en la excitabilidad de las neuronas de segundo orden del sistema anterolateral ubicadas en el asta dorsal de la médula, en este caso ilustradas con color naranja. La hiperexcitabilidad de la neurona de segundo orden generalmente se desencadena por varios fenómenos. Por un lado, la liberación masiva de glutamato por parte de los nociceptores hiperactivos va a activar receptores NMDA y AMPA en la membrana postsináptica. Por otro lado, a una reducción de la inhibición espinal mediada por GABA. Y tercero, a las interacciones entre la glía y las neuronas que involucran la acción sensibilizante de citoquinas liberadas por las células gliales. En conjunto, estos fenómenos aumentan, entre otras cosas, la transmisión glutamatérgica a nivel de la neurona secundaria, mediada por los receptores de tipo NMDA. La hiperalgesia central se generaliza las señales de mecanorreceptores de bajo umbral. Por lo tanto, un estímulo que en condiciones normales sería inocuo, como cepillar la superficie de la piel, daría lugar a una sensación de dolor. A esta inducción del dolor por un estímulo normalmente inocuo se la conoce como alodinia y puede durar varias horas luego de la desaparición de la anoxa. Como vimos, las vías anterolateral y de la columna dorsal del menisco medio ascienden por distintas regiones de la médula espinal. El sistema anterolateral, que sensa dolor, en la figura ilustrada en azul, cruza y asciende por el lado contralateral de la médula espinal, mientras que el sistema de la columna dorsal del menisco medio, ilustrado en rojo, que sensa tacto y propiocepción, asciende por el lado ipsilateral. Debido a la diferencia anatómica en el sitio de decusación de estas vías, una lesión de la médula espinal del lado izquierdo a nivel torácico
ilustrada con esta barra negra, conlleva la pérdida de tacto y propiocepción del mismo lado del cuerpo, o sea, izquierdo, ilustrado en este esquema en rosa. Esta misma lesión producirá analgesia y pérdida de sensación de temperatura del lado derecho, ilustrado aquí en azul. Estos déficits ocurrirán en las regiones del cuerpo que se encuentran por debajo de la lesión. Este patrón de disociación, junto con los signos provistos por los dermatomas, pueden ser utilizados para definir clínicamente el nivel de la lesión medular. Aunque el sistema anterolateral se especializa en la percepción del dolor, ante una lesión del sistema de la columna dorsal en el menisco medio, persiste una forma de tacto gruesa, que es lo que se conoce como tacto protopático. El tacto protopático provee una sensación cruda y difusa que refleja el aumento del umbral de 2 puntos característico de esta modalidad. Llamativamente, muy pocos receptores nociceptivos están especializados en el sensado del dolor visceral. Como la información sobre dolor visceral y cutáneo converge a nivel de la neurona de segundo orden, es común que la percepción del dolor visceral se refiera a nivel cutáneo. El ejemplo clínico más común de dolor referido es la angina de pecho, provocada por la reducción del flujo sanguíneo al corazón. Como se observa en rojo, este dolor se refiere a la pared superior del pecho con radiación hacia el brazo y mano izquierdos. Otros ejemplos importantes son el dolor esofágico, ilustrado en azul, referido a la pared del tórax, y el dolor ureteral, como el producido al pasar un cálculo renal, referido a la parte inferior de la pared abdominal. Por lo tanto, es fundamental que el médico pueda interpretar el dolor referido para llegar a un buen diagnóstico. La cognición juega un rol muy relevante en la modulación de la percepción del dolor. De hecho, tanto la atención como la expectativa pueden afectar significativamente el umbral de dolor, así como su tolerancia. Uno de los fenómenos más estudiados en relación al efecto de la expectativa es el efecto placebo. En este estudio, los investigadores evaluaron la respuesta dolorosa a estímulos térmicos sobre la piel de voluntarios normales. Tanto el umbral como la tolerancia al dolor fueron cuantificados utilizando curvas psicométricas como la que vimos en la primera parte de esta teórica. Los test de dolor mencionados fueron obtenidos antes y después de un tratamiento que en teoría consistiría en estimulación cerebral de tipo no invasiva. Nos enfocaremos ahora en los resultados obtenidos de los grupos placebo que, aunque se les informó que serían tratados, no fueron estimulados. Lo que vemos en esta figura es el resultado del cambio en el umbral de dolor medido en dos grupos experimentales. En el primer grupo no se creó ninguna expectativa respecto al tratamiento, mientras que en el segundo se creó una expectativa de analgesia. Como podemos observar, el umbral de dolor aumentó en el grupo en el que se creó la expectativa de analgesia y no en el que no se la creó. En la figura de abajo, lo que podemos ver son resultados similares obtenidos en cuanto a la tolerancia al dolor. El grupo en el que se creó una expectativa de analgesia aumentó la tolerancia al dolor, mientras que el grupo en el que no se creó una expectativa de analgesia la disminuyó. Este experimento nos muestra entonces que la percepción de dolor puede ser modulada simplemente por la expectativa creada. Otro avance importante en la comprensión de la percepción del dolor ha sido el descubrimiento de que el sistema nervioso produce sustancias químicas con propiedades opiáceas. La estimulación de ciertas regiones del mesencéfalo, como la sustancia gris periaqueductal, induce la liberación de opiáceos endógenos a través de la vía descendente inhibitoria. Esta vía inhibitoria modula la actividad de las neuronas secundarias ubicadas en el asta posterior de la médula espinal. El mecanismo de analgesia endógena está mediado por unas interneuronas a nivel del asta posterior, que liberan encefalinas, las que actúan sobre receptores específicos que están tanto en los terminales presinápticos de la neurona de primer orden como en los somas de las neuronas de segundo orden. Las encefalinas tienen un efecto inhibitorio sobre la actividad en estas regiones, produciendo analgesia.
Los opiáceos comerciales, como la morfina y sus derivados utilizados para inducir analgesia farmacológica, actúan sobre estos mismos receptores. Un fenómeno llamativo es que el 80-90% de pacientes amputados reportan sensación de miembro fantasma. Esta ilusión sugiere que la corteza somatosensorial sigue siendo funcional en ausencia del estímulo periférico y enfatiza la importancia de la corteza en el procesamiento de la percepción. El 75% de estos pacientes con el tiempo desarrolla dolor en el miembro fantasma. Este dolor, que muchas veces puede ser inhabilitante, es muy difícil de tratar. Al día de la fecha no se conoce el origen del dolor asociado al miembro fantasma. Una hipótesis es que el dolor se origina como resultado de una reorganización topográfica disfuncional a nivel de la corteza somatosensorial. De esta parte podemos concluir que la percepción del dolor tiene una fase aguda y rápida asociada al reclutamiento de fibra A delta y una difusa que es lenta y más duradera asociada al reclutamiento de la fibra C. Que la percepción del dolor está mediada por el sistema anterolateral que procesa en forma paralela tanto los aspectos sensoriales como los emocionales, cognitivos y motivacionales asociados. Que el dolor referido es la percepción de dolor visceral a nivel cutáneo debido a la convergencia de estas sensaciones sobre la neurona de segundo orden. Que la cognición modula la percepción del dolor a través de vías descendentes. Y finalmente, que los opioides endógenos actúan inhibiendo la sensación de dolor a nivel de las neuronas del asta posterior.